Buenas noches, estimado público. Estamos muy honrados con su presencia. El día de hoy tenemos a una invitada internacional. Nos vamos a presentar a la licenciada Merari Guevara. Ella tiene una vasta experiencia en el tema que nos va a impartir hoy. Les voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Ella es docente universitaria en Administración Turística por la Universidad de San Pedro Sula. Es capacitadora y consultora en temática de turismo sostenible y turismo cultural. Pasante de doctorado en proyectos turísticos, máster en dirección y consultoría turística con especialización en turismo sostenible. Diplomado en gestión del patrimonio con énfasis en turismo cultural. Y además es licenciada en marketing. El día de hoy, ella nos hablará sobre patrimonio cultural como recurso turístico en Honduras. Esta conferencia nos servirá para aprender muchísimo de la experiencia de Honduras para el caso de Guatemala. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conferencia. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Para mí es un placer compartir con ustedes, los hermanos guatemaltecos. Tenemos tantas cosas en común, ¿verdad? Que nos unen la historia, cultura, y pues en el caso también de las iniciativas turísticas que tenemos en conjunto también a nivel centroamericano como parte de un turismo multidestino. En esta ocasión, pues yo les estaré compartiendo un poco de lo que es el patrimonio hondureño y cómo pues se convierte en un importante recurso turístico para ser desarrollado en las comunidades, para apoyar la parte educativa y sobre todo que las poblaciones hagan suyo su patrimonio y que también pues tengan un aprovechamiento responsable, que es al fin de cuentas lo que pretende el turismo sostenible, haciendo una perfecta mezcla, ¿verdad?, entre las ciencias que pues ustedes están acostumbrados, ¿verdad?, a impartir, a investigar, ya que son ciencias afines cuando se desarrollan de forma equitativa, en trabajo y teniendo un provecho para todos. Quiero empezar con un video introductorio para que puedan conocer un poquito de lo que tiene Honduras en los destinos más importantes y que pues se animen, ¿verdad?, a visitarnos si todavía no nos conocen y pues que puedan tener experiencias en el futuro cuando pues esperamos que la situación de la pandemia pueda mejorar. Entonces voy a dejarles un dedito de introducción y luego pues entramos al tema. En América existe un lugar donde lo maravilloso no se explica en palabras, se hace con latidos. Un lugar donde las frutas aprendieron a nadar, donde la arqueología y el fútbol jugaron el primer partido de la historia, donde tu mejor compañero de buceo es un profesional. Uno muy buena onda, por cierto. Donde tienes amigos esperándote hace siglos. Donde la emoción no tiene palabras. Donde las tradiciones no pasan de moda. Donde los colores corren y vuelan. Donde el café se hace ruta y te despierta con un macchiato y rosquillas. Honduras, amor a primera visita. Uno de los videos promocionales que se han hecho en diferentes campañas turísticas para promover, ¿verdad?, parte de las bellezas que Honduras tiene alrededor de sus 18 departamentos. Aquí, pues, en esta ocasión vamos a compartir cómo el patrimonio cultural se vuelve, pues, un recurso valioso para poder desarrollar de forma responsable, equilibrada, que es la razón de ser del turismo sostenible aplicado en las diferentes áreas que tengan esa oportunidad de poder desarrollarse. Vamos a conocer los conceptos básicos que quizás pues ya estamos familiarizados, solo para
pues recordar los puntos importantes que vamos a tener en el tema. Cuando hablamos, ¿verdad?, de patrimonio cultural, nos referimos a que es la herencia que recibimos nosotros en cuanto a bienes materiales e inmateriales y que heredamos de nuestros antepasados y que también nosotros vamos a heredar a las personas que vendrán después de nosotros. Por lo tanto, se forja como una identidad de un pueblo, una nación, de una región, de un departamento, de una ciudad, ¿verdad? El tener este patrimonio, estas herencias que van pasando de generación en generación. En el caso nuestro de turismo, pues es muy importante la apropiación que se pueda tener como algo de identidad de lo que somos nosotros, de dónde venimos y también pues el tema que nos interesa, un aprovechamiento responsable como un recurso turístico que puede convertirse en un producto turístico para ser disfrutable por turistas nacionales y extranjeros. Cuando hablamos de patrimonio, ¿verdad? La verdad es que tiene muchas áreas de acción. Vamos a empezar con el más grande que tenemos, que es el patrimonio mundial por la UNESCO. Que pues tiene esta iniciativa de conservación de bienes, sobre todo en primera instancia, ¿verdad?, tangibles y naturales, que fueron las primeras a partir de la Convención de 1972 y posteriormente, pues ya a partir de los años 2000 en adelante, con mayor fuerza, lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Ahí vemos sus, por decir, sus emblemas y el objetivo de esto es proteger todo lo que es algo representativo para la humanidad, creado por él, ya sea tangible o intangible, y también todas esas áreas naturales que representan pues la forma de sobrevivir en esta tierra y que pues nosotros como seres humanos no podemos desligarnos de eso, ¿verdad? Así que surge la iniciativa de seleccionar en una lista a todos aquellos sitios que cumplan con lo que son los principios que tienen lo que es esta convención. Una parte de ellos son para el patrimonio cultural y otros para el patrimonio natural, y los que se van agregando con más fuerza a partir del año 2000 en adelante en diferentes reuniones para también incluir la parte intangible, material, folclore, tradiciones, gastronomía, bailes, ceremonias que todavía existan, ¿verdad?, en nuestros pueblos y que están vivos, ¿verdad?, y que siguen presentes en los pueblos. De ahí nosotros tenemos una de las tantas modalidades que tiene el turismo, ya que el turismo es un fenómeno social que hace uso de muchas áreas de conocimiento. Se discute si es ciencia, si no es ciencia, si es industria, si no es industria, pero la verdad es que muchos autores prefieren utilizar un término fenómeno social apoyado con muchas áreas de conocimiento. Y dentro de ellos tenemos uno que es bastante amplio, que es el turismo cultural, el que permite tener una experiencia vivaz, una experiencia directa al visitante, e incluye lo que es aprender, descubrir, experimentar, entender, hacer suyo el lugar que está visitando, tanto monumentos históricos, tanto la parte gastronómica, religiosa, la parte artesanal, tradiciones, todo lo que conlleva el conocer ese destino que está visitando. Incluye lo que son atractivos materiales e inmateriales, ¿verdad? Que normalmente es la conjugación que debe tener un destino para que el turista se lleve de mejor manera toda la experiencia del lugar que está visitando. Este tiene múltiples también subdivisiones, ¿verdad? Porque hay unos que se especializan solo en la parte gastronómica, turismo cultural gastronómico, todo lo que son el origen de los alimentos, ¿verdad? Todas esas fusiones interesantes, más que solo comer, que es también saber el origen de los alimentos, que al fin de cuentas cada uno de nosotros como países tenemos una mezcla cultural bastante interesante del origen de nuestros alimentos. Eso permite también el turismo cultural gastronómico, si queremos solo la parte arqueológica, si queremos solo la parte antropológica, si queremos solo la histórica. Bueno, tienen muchas áreas para poder aplicarse, ¿verdad? Esa es una de las características que tiene y las grandes facultades que podemos subdividir las experiencias. Así que aquí hacemos un trabajo en equipo, ¿verdad? Tenemos un patrimonio cultural que lo heredamos de generaciones del pasado, lo hacemos nuestro, vamos a heredar a los futuros habitantes de nuestro país, de nuestro territorio. Le heredamos el turismo sostenible, que no es en sí una tipología, sino que es una práctica, por decirlo así, es una cuestión que debe ir transversal, ya que el turismo sostenible pretende hacer un uso responsable, equilibrado de todo tipo de recurso turístico, sea natural, sea cultural, sea histórico, no importa,
La idea es, aprovechémoslo de forma responsable, pero tenemos que heredarlo también a las futuras generaciones de habitantes y de turistas que van a venir después de nosotros. Eso incluye hacer un equilibrio entre la parte económica, la parte ambiental y la parte sociocultural, ya que no solamente el turismo hay que verlo como una fuente de ingreso, que para el caso de nuestros países en Latinoamérica, como no somos países de primer mundo, entonces para nosotros el turismo sí se convierte en un sector económico fuerte e importante para nuestras economías nacionales, ¿verdad? Pero no solamente es el enfoque. Debemos de considerar que cualquier iniciativa, cualquier proyecto que nosotros vayamos a realizar de cualquier índole, debe ir de la mano con el manejo responsable de los recursos naturales que tenemos en el sitio. Y por lo tanto también la parte sociocultural que yo integro a la comunidad anfitriona. ¿Quién es la comunidad anfitriona? Pues es la gente que ya vive ahí y que tiene que estar integrada para hablar de sostenibilidad. También incluye el respeto de sus creencias, de sus tradiciones, el ser celosos, ¿verdad? De que no venga una práctica extranjera y la distorsión de tratar de ser celosos. Sabemos que la cultura no es estática, ¿verdad? Pero sí hay que, en este caso, tratar de conservar tradiciones, herencias culturales de los pueblos y que se puedan incorporar dentro de lo que es la oferta turística como iniciativas de microempresas, servicios que puedan brindar y que sean partícipes de las decisiones de planificación de los destinos, ¿verdad? De manera que ahí estaríamos haciendo un equilibrio bajo la sostenibilidad. Cuando lo unimos con el patrimonio cultural, pues entonces tenemos la fusión perfecta, lo que aspiramos, ¿verdad? A tener es el turismo cultural sostenible. ¿Por qué? Porque depende si es la parte tangible o intangible, todo tiene un límite, debe tener un límite de hecho, hasta qué punto debemos nosotros desarrollar, hasta qué punto debe ser expuesto, ¿verdad? Porque también entendemos que deben haber límites de conservación, preservación, saturación de espacios, que todo eso lo considera el turismo sostenible. Hay que crear una capacidad de carga, máximo de visitantes al día, máximo de personas al mes, espacios habilitados, ¿verdad? Porque entendemos que trabajamos también de la mano con otros profesionales de múltiples áreas que realizan su labor científica. Parte de los beneficios que nos da el turismo cultural, pues uno de ellos es que al convertirse en un atractivo importante, que la gente quiere conocerlo, quiere viajar, le llama la atención, quiere desplazarse, entonces nos obliga a nosotros a decir, tenemos que conservar eso con mayor preocupación. Pero no solamente para los turistas, de hecho, en primera instancia debe ser porque es nuestro legado, ¿verdad? Pero podríamos decir que es una buena excusa para los proyectos, ¿verdad? Tenerlos presentes para hacer este tipo de acciones. Lo que es la preservación del patrimonio cultural, ¿verdad? Puede ser en este caso los edificios, ¿verdad? Históricos, arqueológicos de cualquiera de las etapas de nuestra historia, y también la parte de investigación de los mismos. Y en el caso de la parte cultural, puede ser, ¿verdad? Que en nuestras comunidades hay ciertas prácticas que han dejado de hacerse, se han perdido algunas tradiciones que antes se hacían décadas atrás y que ahora no, o hemos permitido que se mezclen algunas cosas que no son nuestras, no son de nuestro país, o más bien vienen de la globalización, que va distorsionando poco a poco el punto focal de la práctica cultural. Entonces eso nos obliga como a retomar, tratar de rescatar esa práctica cultural, ¿verdad? Entra también la parte artesanal, pues nos dice el Código Ético Mundial para el Turismo de que hay que tener un debido cuidado para evitar la estandarización de las artesanías y también pues volverlas como, meterlas en una fábrica, ¿verdad? Perdiendo la esencia manual. Entonces son muchos parámetros importantes. De hecho, esto se hace mucho énfasis en el artículo 4 de ese código que les menciono. Es el Código Ético Mundial para el Turismo. Tiene 10 artículos que nos recomienda cómo hacer de forma correcta el turismo. Y tenemos también una carta del turismo sostenible firmada en España en 1995 que también nos da parámetros para la parte cultural por si ustedes están interesados en profundizar en lecturas. Nos brinda también nuevas oportunidades de empleo, ya que al incorporar la comunidad anfitriona, entonces le estamos dando la oportunidad de incursiones en, pues aquí en Honduras hemos tenido muchos casos que las comunidades se incorporan en ventas de artesanías, souvenirs organizados por ellos mismos, cuerpos de guías, transporte turístico local, un sinfín de actividades, pequeños hospedajes, hostales, propiamente organizados y administrados por los lugareños, ¿verdad?
También, entre más consolidado tengamos nuestra oferta turística y entre ellos la variedad cultural, pues nos permite aumentar la oferta turística nacional. De manera que el turista que decida venir al país, pues entonces tenga una variedad. Si no le gusta sol y playa, si no le gusta ecoturismo, pues está la gama también del turismo cultural, ya que esto pues depende mucho de las expectativas que tengan los visitantes. También nos permite tener un sentimiento de orgullo, ¿verdad? Esto pues aquí yo lo he visto mucho en varios de nuestros centros históricos que en décadas pasadas estaban abandonados. Afortunadamente hubo proyectos en conjunto con ONGs, las municipalidades, la comunidad que se incorporó, y hoy esos centros históricos son tan bonitos visitarlos, como Comayagua, Santa Rosa de Copán, Gracias, La Esperanza, que tienen su esencia colonial y republicana, sobre todo, que la gente se siente orgullosa de su historia. Eso es un punto a favor, ¿verdad? Muy bueno, porque ya se apropiaron de lo suyo, ¿verdad? Y ellos con orgullo se vuelven como parte, un enlace importante para el turista. Y también nos permite que destinemos parte de los ingresos que percibimos justamente para seguir la conservación, para seguir el mantenimiento, para seguir la investigación y la rehabilitación de espacios, agregándole entonces a lo que es la oferta del destino. Entonces, más o menos, ¿verdad? Resumido, todo el trabajo que hace la planificación o la gestión turística es esto. Partimos de un bien patrimonial, ¿verdad? Que heredamos de los antepasados nuestros, al tener algo atractivo, que la gente quiera desplazarse para conocerlo, entonces se convierte en un recurso turístico, pero no basta porque hay que crearle adecuaciones alrededor. ¿Dónde va a dormir la persona? ¿Dónde va a comer? ¿Quién lo va a guiar? ¿Cómo se va a desplazar? ¿Qué actividades conexas podemos ofrecerle? Entonces ahí ya estaríamos hablando de un producto turístico, ¿verdad? No es lo mismo el que yo tenga un edificio, ¿verdad? Una cascada, una poza, aguas termales, así al natural, que ya crearle la adecuación, que ya estaríamos hablando de un producto turístico, ¿verdad? Entonces, en este caso ya se planifica en torno a ello para crear las condiciones y que el visitante pueda disfrutar, pueda estar más tiempo, se pueda sentir más cómodo, su experiencia es satisfactoria, porque al fin de cuentas lo que vendemos son experiencias. Turismo vende experiencias y quiere que el turista se lleve la mejor experiencia y que quede pues en sus recuerdos, nos recomiende satisfactoriamente y pues decida regresar, ¿verdad? Entonces también aquí va de la mano el marketing turístico, de cómo nosotros nos vamos a posicionar en los mercados, cómo queremos que la gente perciba nuestro producto turístico cultural. Hay que saber manejarlo también como todo, ¿verdad? Porque debemos evitar caer en falsas prácticas que en muchos lugares lo hacen. Yo he observado muchos lugares de otros países, inventan prácticas o se inventan alguna tradición que quizá no se ha dado ahí, ¿verdad? O alguna práctica por hacerla de moda. Eso hay que tener mucho cuidado, porque por hacer una actividad y que me visiten puedo equivocarme realmente en el posicionamiento de la marca, de la experiencia que yo quiero lograr. Una cosa es realmente mostrar la cultura, ¿verdad? Y su evolución, y otra es crear animación turística como diversión. Entonces, en esta parte cultural sí hay que tener cuidado, porque pues si lo manejamos de forma equivocada, entonces no nos vamos a dar a comprender realmente la parte cultural que somos nosotros y lo que nos representa. En el caso de Honduras tenemos 3 lugares en la lista de patrimonio mundial. Tenemos 2 culturales y uno natural. Desde 1980 tenemos a Copán Ruinas como material inmueble. De 1982 la biosfera Río Plátano como natural. Sin embargo, es una zona que en los últimos años se han hecho pues diferentes sondeos arqueológicos, se han encontrado pues muchas evidencias de cultura que todavía no se tiene claro, y pues los arqueólogos tienen que hacer su trabajo de investigar, ¿verdad? Los restos, qué cultura pudo haber sido, ¿verdad? Pues está más aparentemente relacionado con el área intermedia, y hay muchos restos ubicados en la zona de la Mosquitia de Honduras. Y a partir de varios años, el año 2000, 2003, 2008, que fueron reuniones importantes de la UNESCO, se consolida lo que es la lengua, la danza y la música garífuna, este grupo afroamericano, que también este título se comparte con ustedes, por cierto, también se comparte con Belice y se comparte con Nicaragua, lugares donde podemos encontrar asentamientos de los garífunas, siendo la mayoría aquí en Honduras, porque es el primer lugar donde ellos llegan a finales de los años 1800, y pues lo podemos encontrar
pues sobre todo aquí en la costa norte, ¿verdad? Y vamos a ver pues un breve imagen de los 3 sitios que tenemos por el momento, ¿verdad? Copán Ruinas, ubicado en el departamento de Copán, al occidente de Honduras. Es un sitio que tiene más de 100 años de labor arqueológica y pues actualmente siguen trabajando diferentes arqueólogos de varios países, están los norteamericanos, han trabajado chinos, japoneses, tienen presencia permanente en las investigaciones y la conservación del sitio. La mosquita hondureña es un alto valor ecológico y podríamos agregarle, ¿verdad?, que todo el potencial también arqueológico que tiene con todos estos asentamientos, montículos, objetos, ¿verdad?, todo tipo de artefactos líticos que podemos encontrar en la selva. Y la música, la danza, ¿verdad?, y la lengua garífuna que se sigue manteniendo, ¿verdad? Es un grupo que es muy orgulloso de su cultura y pues trata de mantener cada uno de estos elementos que configuran su cultura. Como una buena noticia tenemos que hace un par de meses se hizo un trabajo pues en conjunto con varias personas que integran el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, labor de investigación, ¿verdad?, para elaborar la propuesta de la lista indicativa. Se propusieron 3 lugares más, pues como sabemos está el primer paso, ¿verdad?, de ingresar a esto y pues esperamos que pues más de alguno, ¿verdad?, pueda finalmente pasar todos los requerimientos que la UNESCO revisa, ¿verdad? En este caso tenemos el Abrigo del Gigante, que es una zona con presencia humana en el sentido que tenemos unas manifestaciones rupestres. Según las dataciones, ¿verdad?, de los antropólogos que han estado trabajando, pues sería el lugar más antiguo de Centroamérica con presencia humana, según lo que ellos han indagado hasta este momento. Tenemos la fortaleza San Fernando de Moa, aquí en el departamento de Cortés, al norte, pues parte de las construcciones defensivas que hicieron los españoles en el periodo colonial, y como parte de del ingreso de lo que son las inversiones transnacionales en el siglo XIX, pues la parte de los pueblos mineros centro-sur, aunque en el periodo colonial pues eran también zonas explotadas, también pues después en el periodo republicano ingresan las primeras transnacionales o enclaves mineros, posteriormente los bananeros. Son sitios, son pueblos encantadores, su historia minera, ¿verdad?, está presente, y de hecho tienen muchas bocaminas que uno puede visitar cuando llega a esos lugares. Honduras tiene muchísimo patrimonio, lo que pasa es que no todo está puesto en valor todavía, así que lo que traigo a compartirles son los que están en su mayoría bajo lo que es el cuidado, la investigación y la puesta en valor del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Es un órgano estatal que se creó en 1952 y la cual pues es el facultado en dirigir lo que es la conservación del patrimonio nacional. Pues mundialmente conocido, ¿verdad? El Parque Arqueológico de Copán Ruinas es el grupo principal, es el que la mayoría de los visitantes tiene como referencia, tanto nacionales como extranjeros. El recorrido consiste en visitar la plaza central, la zona de la Acrópolis y los museos que tenemos en los alrededores, ¿verdad? Sin embargo, a los alrededores de este sitio, pues también hay otros pues restos arqueológicos importantes que conectan con lo que es la historia del lugar. Como parte de lo que sobresale, ¿verdad?, en Copán, pues es los relieves, la calidad de los relieves que se tienen en las estelas, los altares, y también en las fachadas de los templos, ¿verdad? Y tenemos parte de una de las estelas, algunos relieves en el templo 11, el arco falso en la estructura del juego de pelota. Y pues, gracias a la escalinata jeroglífica es que UNESCO pudo verificar que era un sitio excepcional, ya que cada grada, ¿verdad?, tiene glifos que siguen siendo estudiados por los expertos para tratar de ilustrar lo más que se pueda, ¿verdad? Actualmente, pues esta escalinata tiene un toldo para tratar de protegerlo del viento, la lluvia, ¿verdad? Toda la acción de la erosión para tratar de tener un poco el avance de lo natural sobre lo artificial. Y pues es un monumento muy importante porque está escrito, ¿verdad?, parte de la historia dinástica de la ciudad maya. A los alrededores tenemos varios museos. Usted puede visitar este sitio que está ahí mismo en el parque, que es el Museo de Escultura Maya. Se crea en los años 90 y lo que se hizo fue diseñarlo para albergar tantas fachadas que los primeros exploradores encontraban caídas pues por el abandono, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron los especialistas fue venir y montar todas las fachadas originales que pues con el paso de las décadas de investigación pues fueron recogiendo, fueron
viendo, ¿verdad?, qué parte iba con otra, como un enorme rompecabezas, ¿verdad?, ¿qué es esto? Hasta lograr montar las fachadas aquí, las cuales estaban colapsadas al momento de los exploradores fueron, encontrando durante sus visitas. También tenemos algunas estelas, algunos altares originales aquí bajo techo y réplicas en el parque, ¿verdad? O sea que se pueden ver algunas réplicas en el parque, pero si usted gusta ver las originales, pues aquí hay varias, no son todas, ¿verdad? Hay varias estelas y altares por la misma situación de conservarlos bajo techo. El primer museo del pueblo, pues fue el Museo Regional de Arqueología, está pues justo enfrente de su parque central, a la par del edificio municipal. Y aquí lo que vamos a poder ver más que todo son artefactos. Hay 2 entierros, se pueden ver las osamentas y también pues tenemos tapaderas de incensario como vemos ahí en la imagen. Tenemos piezas de jade, obsidiana, hay de todo un poco. Hay algunas estelas, algunas bancas talladas también. Hay de todo, más que todo artefactos, ¿verdad? Más pequeños y uno que otro altar, pero son para como la otra parte de la historia de lo que los contextos arqueológicos han dejado como parte de las investigaciones. Uno de los más nuevos, por decir así, que tienen algunos años atrás, pues es el sitio arqueológico Rastrojón. Según las investigaciones de los arqueólogos que han trabajado aquí, pues ellos dicen de que este era un sitio de uso militar y que podría ser como un bastión de vigilancia de lo que ocurría en lo que es el valle. El sitio lastimosamente está construido sobre unas fallas geológicas, entonces cuando fue descubierto está totalmente colapsado y lo que han hecho los arqueólogos en los últimos años es tratar de armar el rompecabezas, ¿verdad? En años recientes, una de las fachadas de este sitio pues ya está en el museo que les expliqué, que alberga todas las fachadas originales. El sitio es pequeño, está cercano al grupo principal, de hecho pues uno ingresa a un hotel y en los predios aledaños del hotel está. Se recorre brevemente, ¿verdad? Pero es muy importante porque es muy raro encontrarnos en la visita principal la otra cara que tuvo Copán, ¿verdad? Casi todos van de los templos, palacios y las plazas, ¿verdad? Estelas, altares, juego de pelota, pero aquí nos da otro panorama, ¿verdad? Como ser la parte militar, también otros sitios aledaños, las partes habitacionales, que también son interesantes. Saliendo de Copán Ruinas, pues también tenemos siempre en el mismo departamento un sitio llamado Río Amarillo. Pues sería una ciudadela, según lo que los investigadores han afirmado, una ciudadela que tenía contacto comercial con el mero grupo principal, ¿verdad? Y pues también había una élite del lugar y también tenemos estructuras no tan grandes, ¿verdad? Como el mero Copán Ruinas, pero sí estructuras que delimitan varias plazas diseminadas en los alrededores. Más alejadito, ¿verdad? Está ya pues como para la entrada del departamento, ya para el lado noroccidental, buscando pues hacia la parte este, pues tenemos este otro sitio, ¿verdad? Se llama El Puente, también con características de ser intermediario comercial. La ventaja de por decirlo así, es que tenía contacto con los mayas de Copán y también con los grupos no mayas que hoy sería el departamento de Santa Bárbara. Entonces había una conexión interesante por medio de los ríos, como siempre, ¿verdad? Estos sitios, conexión con ríos, y esta es la estructura más grande, la estructura número 1, y también tiene un pequeño museo bastante interesante para poder conocer algunas de las piezas emblemáticas, como podemos ver objetos de mármol, podemos ver obsidiana, diferentes tipos de lo que es alfarería, ¿verdad? Diferentes usos y diferentes orígenes también, porque era una zona bastante comercial por medio de esa conexión de los ríos. Ahí mismo pues se puede conocer el lugar. Saliendo del grupo maya, tenemos pues a la orilla del único lago que tiene Honduras, que es el lago de Yohoa, un sitio bastante interesante que aún sigue en discusión por parte de los expertos, ya que no saben a ciencia cierta qué grupo cultural pudo haber dominado. De entre lo que ellos manifiestan es que pudo haber sido un grupo proto-lenca o bien un grupo con influencia olmeca. Este lugar, según los escritos de los expertos, tendría una antigüedad aproximadamente entre 800, 900 o 1000 años antes que el Copán clásico. Sus estructuras, pues, no son piedra tallada como el Copán, ¿verdad? Más bien es tipo canto rodado. Esta es la estructura 4, al parecer la más importante. Según lo que he podido leer, se encontraron osamentas en la parte superior con ofrendas de jade. Y pues lo interesante es que está a la orilla del lago de Yohoa.
Tiene un pequeño museo donde se puede observar parte de las piezas que se han encontrado, también figuras monolíticas y pues tenemos ahí un canal artificial cerca donde actualmente se utiliza para turismo de aventura, observación de aves y esparcimiento de las familias. Nos vamos al oriente de Honduras, al departamento de Olancho, y tenemos el Parque Ecoarqueológico Cuevas de Alba. Honduras tiene muchísimas cuevas, pero no todas están convertidas en producto turístico, como les mencionaba, porque necesitan la adecuación. Sin embargo, esta ya tiene al menos la adecuación básica para poder facilitar el ingreso a los visitantes, poder conocer, ¿verdad?, la naturaleza de alrededor, la parte en sí de la conformación de las cuevas. Y lo más interesante de esto es que al final de las cuevas se encontraron entierros precolombinos secundarios con ofrendas, ¿verdad? Bueno, hasta ahí no llega el turista, ¿verdad? Hay un portón que lo delimita, hay como barrotes que lo limitan por lo delicado que es el contexto, ¿verdad? Y que solamente los arqueólogos o los antropólogos autorizados pueden ingresar, pero hay un museo anexo que pues uno puede leer las fichas informativas, ver las réplicas de las famosas calaveras luminosas, ¿verdad? Porque según los expertos, pues las publicaciones que han hecho es que por estar en ese contexto de las cuevas, entonces las osamentas adquirieron este recubrimiento de calcita y la tradición cuenta que unos jóvenes aventureros en la década de los 90 se metieron, ¿verdad?, a indagar, curiosidad, y que cuando se encontraron en el lugar alumbraron y pues entonces hubo como un rebote de luz. De ahí el sobrenombre de las calaveras luminosas o brillantes, aclarando siempre que no tienen luz propia, ¿verdad?, sino que es el reflejo de la luz. Todavía sale un río de su interior, entonces cuando uno entra, el río sale y se forma una atmósfera bastante interesante y pues, y sobre todo la parte arqueológica y antropológica que también tiene un interés al momento de visitar las cuevas. En el centro de Honduras, el Valle de Comayagua y la antigua capital colonial de nuestro país, muy parecida, ¿verdad?, a la historia. De hecho, la cuadrícula es muy parecida a su ciudad de Antigua Guatemala, ¿verdad? Muchos edificios bastante parecidos también. En este caso, pues también alberga un museo regional. Bueno, son varios museos, de hecho, aquí en esta ciudad, solo que este lo administra el Instituto de Antropología. Y si usted quiere conocer la historia del Valle de Comayagua, pues este es el ideal porque está desde lo precolombino, pasa a lo colonial y termina en lo republicano, ¿verdad? Entonces tenemos todo tipo de vasijas polícromas, tenemos manifestación rupestre, tenemos restos de fósiles, y otros elementos de megafauna también. Es bien interesante, y la parte colonial durante el tiempo que Comayagua fue capital, ¿verdad? Y pues también el resto de las tradiciones presentes que tenemos. Además de esto, hay otros museos que pueden ser visitados, bueno, la catedral, el reloj, la campana, lo que son también pues casas de personajes importantes que hoy son museos. Por ejemplo, el fundador de Comayagua, ¿verdad?, Alonso de Cáceres, pues hay una casa con una información importante de la historia, parte de la historia colonial. Está el Museo Casa Cabañas, que Cabañas pues, fue un soldado prominente, Francisco Morazán, él vivió ahí, está enterrado ahí. Su casa es actualmente un recinto para conocer la historia de los gobernantes de Honduras. Y también dentro de poco van a inaugurar la casa de José Santos Guardiola, que fue un expresidente asesinado en funciones. Y pues la casa está siendo restaurada, bueno, se ha hecho por la foto, ¿verdad? Todavía no la conozco, porque todavía no la inauguran, pero sí también sería otro recinto histórico importante. Además de la Casa Real o la Caja Real, y todos los elementos que conlleva ser la capital de Honduras, que también pues, puede recorrerse en Comayagua. Si nos vamos a la parte también de defensa militar española, pues tenemos dos fortalezas coloniales en pie, junto a lo que es el mar. En este caso, pues en el oriente de Honduras, en la costa, tenemos el departamento de Colón, en la cabecera Trujillo, la fortaleza de Santa Bárbara. Está pues asentada en como una montañita con las vistas hacia la bahía. Como pueden observar ustedes, pues ahí no había chance de no ver quién entraba a la bahía, ¿verdad? Entonces el edificio data del siglo XVI. Tiene pues una parte de museo también para poder conocer en parte lo que son los objetos que fueron encontrados en ese contexto, precolombinos también, ¿verdad? Porque hay artefactos precolombinos de los grupos que existían ahí, ¿verdad? Antes de la llegada de los españoles, y pues lo demás pues casi todo es parte de las armas de la defensa española. Aquí en el departamento de Cortés, donde yo me ubico, en la costa, pues está la fortaleza de San Fernando de Omoa, con los mismos fines, nada más que esta pues data sus etapas constructivas del siglo XVIII,
y pues también tiene un museo para poder conocer en parte la historia de los piratas, quienes vinieron a atacar, y todo esto bastante interesante, porque pues Trujillo y Omoa respectivamente fueron puertos muy importantes durante el periodo colonial y pues muy asediados por los enemigos de los españoles. Esta es su vista aérea, su diseño triangular, aunque inicialmente iba a ser cuadrangular, pero parece ser que por cuestiones económicas, ¿verdad? Y como siempre le pedían dinero a Guatemala, ¿verdad? Para estas cosas, entonces quedó finalmente un diseño triangular. Muy bien. Eso es en parte de lo que nosotros podemos tener en Honduras. Hay muchísimo más, ¿verdad? Hay muchísimo más de todo lo que son estos sitios, de todas las etapas de la historia de Honduras, ¿verdad? Pero pues para hablar de ellos pues necesitaríamos mucho más tiempo, ¿verdad? De lo que cada una de las ciudades ofrece para la experiencia de los visitantes. Y me gustaría pues la segunda parte del tema, pues poderles mostrar un poquito de lo que pues tiene San Pedro Sula, mi ciudad, para que pues cuando ustedes gusten, ¿verdad? Visitarlos. De hecho, pues si se vienen por el lado de Corinto, están bastante cerca, pueden visitar la fortaleza de Omoa, ¿verdad? Y pueden llegar a San Pedro Sula y pues aquí tenemos las vías principales, pueden llegar al lago Yohoa, visitar el sitio arqueológico Los Naranjos, ¿verdad? Y aquí la ventaja de San Pedro Sula es que conecta con muchos sitios del país y permite desplazarse hacia estos atractivos que les he mencionado. San Pedro Sula se considera la capital industrial de Honduras, ¿verdad? No somos la capital política, sin embargo, su pujanza, ¿verdad? Industrial y económica la ha hecho posicionarse como una ciudad también importante a la par de la capital, ¿verdad? De la capital política. Nuestra historia, si bien es cierto, hay una referencia colonial, tenemos sitios precolombinos también, pues la mayoría de lo que somos hoy, el auge, básicamente va a ser un resultado de diferentes hechos históricos que sobre todo a finales de los años 1800, que van a configurar la ciudad paulatinamente hasta lo que es el referente económico e industrial del país. El Valle de Sula, según los expertos de que es donde está asentada la ciudad, pues es un valle que también tuvo diferentes tipos de habitantes precolombinos. Tiene ríos muy importantes, es un valle fértil, así que tenía conexión con la parte occidental, centro, oriental de Honduras, así que aparentemente pudo haber sido como es hoy en día, un dinamismo económico, gente de diferentes partes del país, incluso extranjeros, conectando todos esos intercambios comerciales, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco de la historia que nos conecta también con ustedes, pues la presencia de Pedro Alvarado en estas tierras, ¿verdad? Y pues según lo que narra la historia, pues él se va a enfrentar a la resistencia indígena de la zona. En años recientes, pues se empezó a dar a conocer el nombre del indígena que estaría haciendo la resistencia aquí en el Valle de Sula, parecido a la gesta de Lempira en el occidente, y su nombre podría ser Sicumba, Soclemba o otros nombres posibles, ¿verdad?, que pudo haber tenido él. Y pues finalmente Pedro Alvarado vence, ¿verdad?, y pues funda lo que es la villa en 1536, ¿verdad? Y según las investigaciones de un historiador que viajó a España, pues pudo encontrar que 12 años después se le da entonces la categoría de ciudad por parte de los reyes de España. Tenemos ahí su escudo de armas y su bandera, en alusión a que el zorzal es una insignia de la ciudad y pues la parte de la industria y la prosperidad también que caracteriza la zona. Así que nuestro centro histórico, a pesar de que se fundaría la villa en el periodo colonial, no tenemos edificios que daten de la época, ¿verdad? Al parecer, por mucho tiempo fue lugar de paso, fue un lugar malsano para los españoles por la cantidad de mosquitos o presencia de muchas lagunas, y pues también los ataques constantes de piratas que incendiaron varias veces el asentamiento y que las personas tenían que volver a comenzar, por ejemplo, ¿verdad? Y hasta que se fueron moviendo paulatinamente hasta quedarse lo que hoy es el centro de la ciudad. Así que muchos de los edificios vigentes, pues más bien son del siglo XX, que antes hubieron otros de madera que fueron derrumbados para construir los actuales. Ese es el Palacio Municipal y data de los años de 1930. Antes, ¿verdad? Según las lecturas, pues había un cabildo de madera. La catedral también no es tan antigua, de hecho no tiene ni 100 años, porque pues en el mismo lugar donde está, pues habían dos más que eran más antiguas, así que por lo mismo, para darle pie a la siguiente,
entonces tuvieron que ser derrumbadas. De hecho, solo tenemos las fotos antiguas que nos permiten conocer, ¿verdad? Pues cómo eran, ¿verdad? Porque ya no se pueden ver. Según la historia, pues esta catedral, su primera piedra se puso alrededor de los años de 1940 y se terminó alrededor de los años 80, ¿verdad? Y está encomendada a San Pedro Apóstol, que es el patrón de la ciudad, ¿verdad? Tenemos una vista también de diferentes puntos del Parque Central, Luis Alonso Barahona, que fue un alcalde y fue intendente del ferrocarril también, y por eso el nombre del Parque Central. Una parte interior de la catedral, y pues el Parque Central en temporadas así de las flores bonitas, ¿verdad? Se pone muy colorido también, que es un atractivo cuando la gente pues anda paseando a pie. También como parte de la cultura gastronómica, ¿verdad? Tenemos pues diferentes alimentos muy propios de la zona que compartimos con otras partes de Honduras, pero sobre todo la costa norte muy famosa por las famosas baleadas, ¿verdad? Un platillo que si bien es cierto se ha extendido por el resto del país, hay mucha gente que no es de aquí que siempre lo tiene como una referencia. Dicen las baleadas de la costa son únicas, ¿verdad? Y pues hay que ir a probarlas. Así que cuando ustedes vengan tienen un punto que no pueden dejar pasar, probar las baleadas de la costa, ¿verdad? Tenemos muchos sitios populares de gastronomía y también mercados artesanales y gastronómicos para poder disfrutarlas, entre otros platillos propios de Honduras y de la costa. Y pues también tenemos un parque nacional que no es, ¿verdad?, un elemento artificial creado por el ser humano, pero pues ya que estamos, te los comparto. Tenemos un parque nacional que se llama Parque Nacional Cuzuco y es la parte rural de San Pedro Sula. Si lo ligamos con lo cultural, sí tiene el interés en cuanto a conocer cómo viven los habitantes, los sanpedranos en la zona rural. Algo que casi nadie conoce porque casi todos se enfocan en la mera ciudad convulsa, con tráfico, dinámica, ¿verdad? Acelerada, pero aquí podemos encontrar casitas de adobe, de teja, cultivos de café, que se vive la vida dentro del municipio sumamente tranquila. De hecho, de aquí bajan también lo que son flores y cultivos que se venden en los mercados de la ciudad. Una vista de Francisco Morazán, ¿verdad?, que es un personaje emblemático de la historia de Honduras, bastante representados en monumentos, y pues aquí no es la excepción. Tenemos pues un monumento que es coronado cada vez que viene el 15 de septiembre, que fue una fecha de su fusilamiento en Costa Rica, o su fecha de nacimiento, un 3 de octubre. Junto al Estadio Francisco Morazán, sede de partidos de la selección nacional, ¿verdad?, o de los equipos locales. También pues tenemos otros monumentos importantes como el monumento al Empira, del cual recibe el nombre de nuestra moneda, por ser uno de los representativos, ¿verdad?, de la resistencia indígena contra la invasión española en el occidente de Honduras. También pues tenemos parte de esos mercados que les mencionaba, donde usted puede comprar todo tipo de artesanías de Honduras, y de hecho también hay oferta de Centroamérica, y probar todo tipo de gastronomía también de Honduras y de la zona. Y como parte de la presencia de las bananeras a finales de 1800 y 1900, en los inicios, pues también hay una herencia de construcciones de madera que se pueden encontrar aún en los barrios más antiguos de la ciudad, que todavía pues recuerdan las primeras casas de madera. La arquitectura aquí, más que todos los barrios más antiguos, es de madera, ladrillo, adobe y teja, que todavía se pueden encontrar en la parte urbana, ¿verdad?, que fueron los primeros barrios de la ciudad. San Pedro Sula empezó a tener mayor dinamismo cuando llega por primera vez el ferrocarril a la ciudad. De hecho, leyendo los registros antiguos, pues narra que fue semejante fiesta la que tuvieron. Dice que la municipalidad tiró la casa por la ventana porque fue un gran evento que llegara la primera locomotora a la ciudad, ¿verdad? Eso incluía un dinamismo, conexión comercial, conexión de personas, y pues era ponerse a la moda de otros países. Esta parte de la estación del ferrocarril, la tercera en ser construida, las dos anteriores fueron de madera, ahí mismo al parecer, porque no hay mayor referencia, solo fotos históricas, y pues otros simbolismos importantes como esa escultura del forjador, por el espíritu trabajador de el sanpedrano, y pues una vista aérea de una de las zonas de la ciudad. También las celebraciones culturales de la feria se realizan en el mes de junio, porque fue un 27 de junio que se fundó, fue en junio también que recibe el título de ciudad, aunque casi nadie sabe ese dato, porque se conmemora más la fundación y el día del santo patrón, que es San Pedro, que es el 29 de junio. Parte de la logia masónica, ¿verdad?, que tenemos ahí, un edificio
que data de los inicios de 1900, teniendo como integrantes los más prominentes sanpedranos del momento, ¿verdad? Y hasta actualmente. Una vista de uno de los estadios que tenemos, que pues ahí sería como la cultura popular, ¿verdad? Del fútbol. Y para conocer la historia del Valle de Sula y la ciudad, pues tenemos lo que es el Museo de Antropología e Historia. Es regional, así que reúne la historia del Valle de Sula y también en referencia a la ciudad. Organizado en la sala de arqueología y de historia, obviamente un orden cronológico de las investigaciones desde el formativo, ¿verdad? Hasta culminar con la parte actual de la ciudad. Ahí tenemos algunos de los objetos exhibidos en el periodo clásico, ¿verdad? Vasijas polícromas, hay osamentas o más bien cráneos con incrustaciones de jade, hay vasijas de mármol, bueno, hay de todo, objetos, silbatos, sellos, de todo, ¿verdad? Que son encontrados en los múltiples sitios que existieron aquí en el Valle de Sula, lítica también, ¿verdad? Toda la parte de caracoles, también hay representación de la alimentación que tuvieron, ¿verdad? O sea que es muy importante visitar el museo para conocer la historia del asentamiento como tal. Parte de los elementos museográficos para ilustrar la sala histórica y algunos de los elementos de lo que se fue configurando como la incorporación de diferentes grupos étnicos en nuestro país. Y esta es la vista frontal, ¿verdad? De hecho, tiene esos dos cañones originales que son de la fortaleza de Omoa, ¿verdad? Ahí están a la entrada. El edificio también es un patrimonio de la ciudad porque fue construido en la década de los 40 con una escuela y luego en los 90 fue adaptado para hacerlo museo. Y también si quiere conocer el arte de artistas hondureños vivos y fallecidos, pues hay que visitar la Galería Nacional de Arte. Hay una colección excelente de esculturas, pinturas, tiene su exposición permanente, tiene sus exposiciones y temporales, hay exhibiciones de diferentes artistas, ¿verdad? Que pueden observarse cada 3 meses. Hay una interacción con grupos de niños, jóvenes y está abierto también para los visitantes, para conocer en parte todo el patrimonio pues, artístico, ¿verdad? Y más que todo pictórico y escultórico de artistas hondureños. También para conocer un poquito de la historia de la moneda, pues está el Banco Central de Honduras, el Museo de Zipaquel. Una parte del museo es para conocer la parte de la numismática, la evolución de la moneda en Honduras y cómo se crea la empira, y también pues una pinacoteca con colecciones de artistas renombrados también. Parte de las exhibiciones que se han hecho de artistas sanpedranos, de artistas hondureños invitados, ¿verdad? La interacción, bueno, en mi caso, pues que trato que mis estudiantes tengan esa interacción con la cultura, con los artistas, conversar con ellos, tener esas vivencias, ¿verdad? Eso es muy importante también para los turistas, que se lleven esas vivencias de directamente conocer también la parte artística. El Centro Cultural Sanpedrano, pues también tiene un espacio para exposiciones temáticas, de exposiciones temporales de diferentes artistas sanpedranos y hondureños y en ocasiones también artistas invitados. Ha habido pues diferentes exposiciones en las salas que tiene, concursos, ¿verdad? Bienales, cada año pues también temáticas diferentes. Para el mes de junio, por ser la feria, también hay un evento bastante importante. Bueno, de todo un poco, la verdad que son sitios que pasan bastante activos durante todo el año. Y para los chicos, pues está el Museo para la Infancia del Pequeño Sula. Este museo es bastante interactivo para los niños, pero también apoya a lo que son muchas áreas de conocimiento de las escuelas, diferentes ciencias, ¿verdad? Que están aquí, diferentes áreas cívicas también, ¿verdad? Están disponibles para los niños para interactuar y apoyo a las escuelas. Y como teatro, hay varias compañías teatrales. Este es uno de los últimos teatros que se construyeron para tener esta oferta anual de pues diferentes tipos de directores que participan en el Círculo Teatral Sanpedrano, pero también hay otras compañías, ¿verdad? También con renombre, Proyecto Teatral Futuro, ¿verdad? Que también es un punto importante de toda la labor teatral que realiza en la ciudad, entre otros grupos. Y cierro con el Centro Cultural Infantil también, que es un área donde pues se le enseña el arte, diferentes tipos de artes a los jóvenes y niños, y también anualmente pues ellos tienen presentaciones o participan activamente en eventos culturales abiertos a todo público, en espacios, ¿verdad? Abiertos para que lleguen las familias,
gratuitos, ¿verdad? Que la gente pueda divertirse, esparcirse y disfrutar de la cultura sanamente en espacios abiertos, y pues también ellos se van involucrando en la parte cultural. Finalizo con algo muy importante, porque el turismo cultural nos brinda esto. Nos acerca a nuestra historia, nos acerca a nuestra cultura, nos acerca a ese patrimonio que hemos heredado, lo cual nos permite conocer quiénes somos. Como dice esta frase, las personas sin conocimiento de su pasado, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces. Una de las grandes formas de hacerlo es cuando practicamos turismo cultural sostenible, porque visitamos, disfrutamos, nos apropiamos, comprendemos otras culturas, disfrutamos de la cultura de otros países, ¿verdad? Y eso pues al final nos viene a nosotros a pues brindar un apoyo muy importante para lo que es ese conocimiento que podamos tener en materia cultural. Quiero finalizar con un videíto para que den un panorama de San Pedro Sula, ¿verdad? Y que también pues cuando quieran visitar Honduras pues también puedan pasar por San Pedro Sula y pues conocer algunos de los lugares que yo les he compartido. Mucho se ha dicho sobre San Pedro Sula. Quiero invitarte a que saques tus propias conclusiones sobre si la palabra correcta para la ciudad es maravillosa. Soy San Pedro Sula, una ciudad maravillosa. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero pues haya sido de su agrado y se queden motivados de poder visitar Honduras y poder disfrutar de parte de este patrimonio cultural tan importante que poseemos. Muchísimas gracias, Merari. Gracias por esta interesante conferencia. Y tenemos, bueno, varios saludos de parte del público. Han estado muy interesados en tu charla. Y tenemos ya la primera pregunta. Pregunta a Rosario Solórzano. ¿Cómo entienden la diversidad cultural hondureña? Bueno, en el caso de Honduras, somos un país multicultural, ¿verdad? Entonces, sabemos de la parte de la presencia indígenas, que todavía tenemos grupos vivos. Está la parte, pues, mestiza, ¿verdad? Y la parte afrodescendiente, y también con una
esencia también de presencia de negros creoles en Islas de la Bahía, más por su historia de que fue asentamiento de ingleses, ¿verdad? De la zona que conectaba con Belice y la Mosquitia de Honduras. Así que en el caso de Honduras, pues está dentro de lo que es la parte educativa desde la niñez, ¿verdad? En las escuelas se nos enseña de la variedad cultural que tenemos en el país. Y también, pues, eso lo podemos notar en las características físicas que tenemos, ¿verdad? Tenemos de todo tipo de piel, todo tipo de ojos, todo depende, ¿verdad? Los lugares que fueron asentamientos de españoles, lugares que fueron de presencia de afrodescendientes y los lugares que todavía tenemos presencia indígena, ¿verdad? Diseminados en diferentes zonas. Muchos de estos grupos, pues, aún hablan su lengua, sus idiomas, tienen sus propias tradiciones, pues diferenciadoras del resto de la población mestiza, claro, pues con un componente católico, ¿verdad? Por el proceso de conquista y dominación, pero pues que aún mantienen ciertas tradiciones bastante interesantes, como ritos agrarios, ¿verdad? O ceremonias pues, en fechas importantes para ellos. Entonces, lo entendemos, ¿verdad? Lo sabemos, y desde niños se estudia esa variedad que poseemos. Muchas gracias. Pregunta Axel Gómez. ¿Cómo se maneja la sustentabilidad y el desarrollo industrial? Ok, ahí como en todos, ¿verdad? Muchos países tenemos siempre ese reto, ¿verdad? De planificar el desarrollo, ¿verdad? Y eso es por eso es tan importante los planes urbanísticos que deben existir, las zonas de áreas protegidas delimitadas y, por ejemplo, pues aquí lo que normalmente ocurre es, en este caso, saber las áreas protegidas por diferentes instituciones para saber, en este caso, áreas donde sí están permitidas y áreas donde no están permitidas, ¿verdad? Donde se debe dejar la acción de los institutos gubernamentales que protegen tanto el patrimonio arqueológico, histórico, como el natural, ¿verdad? Trabajar en conjunto para que esas áreas pues puedan tratar de ser respetadas. Claro, esto pues históricamente ha sido una lucha, ¿verdad? Creo que todos los países lo tenemos, la lucha, porque la industrialización también ha pasado, ¿verdad? En el caso del Valle de Sula, pues antes que el patrimonio fuera un punto focal, que la gente se interesara en patrimonio, y cuando se introduce la caña y el banano al Valle de Sula, pues se destruyeron bastantes sitios precolombinos, ¿verdad? De hecho, muchos de los objetos que vemos en el Museo de Antropología provienen de contextos de saqueo, de huaqueros, ¿verdad? Que vendían las piezas y pues gente que las compró después decidió donarlas al museo, pero pues sí, la industrialización en el caso del Valle sí históricamente ha dañado, y lo que se trata de hacer hoy en día, ¿verdad? Justamente que estas instituciones tengan un papel más fuerte y sobre todo que debe buscar también no solamente el turismo cultural, sino que cualquier área del patrimonio, es la apropiación del patrimonio local, de manera que nuestras poblaciones se vuelvan guarda recursos culturales. Si yo sé, ¿verdad?, que un lugar peligra, yo sé que alguien quiere venir a saquear, pues obviamente yo voy a interponer una denuncia, voy a oponerme, voy a hacer público, ¿verdad?, la amenaza. Creo que eso es algo muy importante de tenerlo en toda sociedad, ¿verdad? Y también pues cuando uno es participante del turismo cultural aprende la importancia también de ese patrimonio. Así que debe ser un trabajo en conjunto y creo que sigue siendo un reto en Honduras y pues también en todos los países. Muy bien. Pregunta Salvador Gómez. ¿Cuál es la situación actual del turismo interno e internacional en Honduras? Bueno, en cuanto al turismo interno, ya tenemos ciertas áreas habilitadas para los visitantes, siempre tomando todas las medidas, ¿verdad? Los primeros sitios en ser abiertos y autorizados a operar fueron los sitios naturales, que por naturaleza, por decirlo así también, nunca fueron sitios que tenían grupos grandes, no eran sitios saturados, eran senderos, máximo 10 personas, en tiempo antes de pandemia. Entonces, fueron inspeccionados por el Instituto Hondureño de Turismo y pues les fueron capacitados para poder atender la nueva realidad y por lo tanto los primeros sitios en abrirse al público fueron los naturales, parques nacionales donde no hubiera una saturación, permitiera el esparcimiento, ¿verdad? La gente respirar, distraerse de tantos meses de encierro y paulatinamente estos sitios que les he mostrado han ido abriendo sus puertas. Ya se puede visitar Copán Ruinas, ¿verdad? El Parque Arqueológico Los Naranjos, casi todos los del instituto, exceptuando las cuevas, de la cueva del Talgua, porque es un lugar encerrado, ¿verdad? Y Copán tiene sus limitantes ahorita,
los túneles, ¿verdad? Están cerrados por ser espacios muy estrechos, y también pues los museos al parecer pues están turnando también para poder dejar entrar a visitantes controlados. Así que podríamos decir que desde agosto del año pasado se dio luz verde, pero controlado a los sitios autorizados naturales en primera instancia, y los demás, a medida que se han ido capacitando, entonces han ido abriendo sus puertas nuevamente, ¿verdad? Siempre con los limitantes, siempre con todas las medidas, limitación de personas también simultáneas, y espacios que a lo mejor todavía están cerrados porque pues son muy, muy estrechos y no son muy recomendables por la situación. Y el internacional, pues podríamos mencionar que esto ha sido un reto, fíjense, porque esto de las medidas centroamericanas no las tenemos estandarizadas, ¿verdad? Ese está siendo un problema, mucha gente quiere venir, muchos hondureños quieren salir, y créanme que es un dolor de cabeza porque un país pide esta prueba, el otro pide la otra prueba, no hay una estandarización por el momento, lo cual sería recomendable Centroamérica decir, vamos a usar esta medida, si alguien no tiene la vacuna, vamos a pedir esta prueba, pero sí es bastante complejo porque cada uno está pidiendo una prueba diferente. Entonces, los turistas extranjeros tienen que o venir vacunados o cumplir con el tipo de prueba negativa que está pidiendo migración. Y por lo demás, pues adaptarse a las medidas del destino que quiere visitar. Perfecto. Pregunta Berta Jarro. ¿La cultura que se asentó en los naranjos fueron los lencas? Pues no se tiene claro, ¿verdad? Según por publicaciones del Instituto de Antropología, hablan de dos posibles, ¿verdad? Proto-lencas, o los lencas, los abuelitos de los lencas actuales, por decirlo así, sus antepasados, o grupos de influencia olmeca. Esos son los dos posibles candidatos que se manejan en la zona. No se tiene claro, ¿verdad? Por parte de ellos, quienes puntualmente pudieron haber sido, sí con características mesoamericanas, ¿verdad? Y un grupo no maya. Perfecto. Hay una pregunta de Gisela, felicitaciones. Se pinta muy bien Honduras. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo del Ministerio de Turismo? Bueno, el ministerio, o en este caso el Instituto de Turismo, pues ahí tenemos diferentes épocas, porque como es un instituto estatal, entonces, pues a veces las personas que lo han dirigido no han tenido una visión global de lo que debe ser el turismo, haciéndole mayor énfasis en la parte de sol y playa, buceo y crucero, que no está mal, pero es que Honduras tiene más que playas, más que islas de la bahía, ¿verdad? Más que cruceros y buceo para los extranjeros. En cuanto al turismo cultural, tenemos un potencial enorme. Entonces, pues en los últimos años, como manera de análisis, podríamos decir que se han ido incorporando diferentes destinos que son rurales, que tienen una fuerte carga cultural y que ya están siendo tomados en cuenta para nuevas iniciativas como la más reciente que se llama Pueblos con Encanto, una cantidad de pueblitos con tradiciones, con arquitectura vernácula que aún se conserva, con historia minera, con tradiciones todavía vivas, y muchos de esos pueblitos que antes la gente no conocía, no visitaba, están empezando a interesarse en ellos porque han tenido ese nombramiento por parte del Instituto Hondureño de Turismo. Entonces, podemos decir que al menos en los últimos años ya se está abriendo mejor la perspectiva de incluir más que playa, ¿verdad? Y eso es muy bueno porque tenemos una amplia gama cultural que ofrecer. Y yo creo que al final lo que más conocemos de Honduras son las playas y que todos soñamos con conocerlas. Pero bueno, gracias por esta intervención. Pregunta nuestro colega y fiel seguidor y ya fue conferencista en Historia GT, Catarino Escobar. Excelente conferencia, dice. Existen trabajos de colaboración entre el Ministerio de Turismo y las instituciones de educación. Muchas gracias. Sí, un saludo al profesor Catarino, ¿verdad? Que es muy activo en la parte cultural también, comparte mucho sus conocimientos en espacios como este. Sí, han habido diferentes iniciativas, ¿verdad? Tanto con el Instituto Hondureño de Turismo, Instituto Hondureño de Antropología e Historia, las Cámaras Nacionales de Turismo, ¿verdad? Para trabajar, no en todos los municipios, pero sí hay algunas iniciativas que han tratado de crear, como decir, cuadernillos para los niños y que conozcan su propio patrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, una iniciativa también con ONGs bastante interesantes en el municipio de Jocona, que creó su propia plantilla
que está aceptada por el Ministerio de Educación, ¿verdad? En ese momento se autorizó y son plantillas, ¿verdad? Son cuadernillos que van de primer grado a tercer grado, de cuarto a sexto y así sucesivamente, de propio patrimonio de Jojona. Eso es fenomenal, ¿verdad? De hecho, debería ser imitado por todos, porque eso nos permite que desde muy temprana edad el niño estudie, conozca, aprenda y haga suyo su patrimonio. Entonces, así como esa iniciativa en Jojona, creo que todos deberíamos estar trabajando en eso para que de una temprana edad el niño pues esté apropiado de su patrimonio, lo cual se vuelve un aliado por excelencia para el turismo cultural, ¿verdad? Porque se vuelven protectores, se vuelven orientadores y participan en esa experiencia de turismo cuando alguien llega a conocer por primera vez ese lugar. Perfecto, Merari. Muchísimas gracias. Tenemos múltiples saludos del público. Muy agradecidos por la conferencia, por presentarnos una Honduras más cultural, más integral, ¿verdad? Creo que eso es lo importante de la conferencia. Agradecemos muchísimo este espacio y tenemos el tiempo para que te despidas de nuestro público. Bueno, para mí fue un enorme gusto compartir con ustedes. Como les mencionaba al inicio, la verdad es que en Centroamérica tenemos muchísimo que conocer entre nosotros mismos por todo lo que nos une, ¿verdad? La historia, la cultura. Tenemos un multidestino, para que ustedes lo sepan también, ¿verdad? Tenemos un multidestino que se llama Centroamérica, tan pequeña, tan grande, donde une destinos entre nuestros países. Así que los extranjeros también pueden venir y conocer lo esencial de cada uno de nuestros países en diferentes rutas, ¿verdad? Y pues invitarlos, ¿verdad? Que puedan ustedes no solamente venir a Honduras, sino que también ahorita con el énfasis que tiene la Organización Mundial del Turismo, primero lo local por la cuestión de la pandemia, así que creo que es una excelente oportunidad para que nosotros donde estemos empecemos a viajar, conocer lo más cercano que tengamos, visitar más lugares nuestros, porque esa es una gran oportunidad para apropiarnos de lo que poseemos como ciudadanos, ¿verdad? Y en todo momento la práctica de turismo cultural responsable, ¿verdad? Compras locales, derrama económica, ¿verdad? Gasto local, que eso ayuda muchísimo a las comunidades, el respeto al patrimonio, los límites, la conservación es vital, ¿verdad? Y sobre todo la promoción para que más personas puedan conocer esos sitios. Así que espero que quedemos motivados, ¿verdad? A poder hacer estas actividades culturales tomando todas las medidas que cada uno de nuestros países tengan y pues podamos seguir apropiándonos de nuestro patrimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta genial conferencia y, estimado público, les invitamos la próxima semana, que ya estamos en el mes de octubre, para celebrar el mes de las y los historiadores en Guatemala, en honor a la Cátedra Prima de Historia por Alejandro Marure. Y vamos a tener unas magistrales conferencias sobre la independencia del Perú, invitados internacionales. Entonces les esperamos la próxima semana en los jueves de Historia GT. Tengan muy buena noche y muchas gracias por su asistencia.